El juicio de los ángeles, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 3. Deacon salió un par de minutos más tarde, vestido con nada más que un par de tejanos. Sus hormonas bailaron. Casi un maldito foxtrot. Ella se negó a tomar parte. Simón te envió, pero su mérito él no se lo molestó en negarlo. 2 pájaros de un tiro. Cogiendo una camiseta nueva de la mochila, se la pasó por la cabeza. Sabes que es la decisión correcta. El hecho de que sonara tan fríamente lógico le dieron ganas de pegarle un tiro con la ballesta, solo para probar su punto de vista. La directora del gremio no puede parecer débil. Tampoco puede parecer estúpida. Había una voluntad inflexible en esos ojos de bosque de medianoche. Dejando el móvil que había estado exprimiendo casi hasta la muerte, ella sacó un cepillo y comenzó a deslizarlo por el pelo. Cuéntame sobre el asesino. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda ser un impostor? Él no dijo nada durante unos segundos, como si no confiara en su capitulación repentina. Sí, pero ahora mismo tengo a 3 posibles. Todos cazadores. Les visitaremos uno por uno. ¿Esta noche? Un pequeño gesto de cabeza. Creo que le daremos 4 horas, tiempo suficiente para que el asesino baje la guardia. ¿Por qué no le seguiste después de golpear a Rodney? No había un rastro visible. Ella soltó un bufido. ¿Y tu trabajo es ser canguro? Ser tu canguro no es lo que quiero hacer. Calmadas e intensas, las palabras le acariciaron la piel como terciopelo vivo. Pero como llevarte a la cama está fuera de los límites, tengo que conformarme con ser tu canguro. Un fuego crudo y oscuro explotó a través de su piel. ¿Qué te hace pensar que te dejaría acercarte a un pie de mí? Su voz mantenía el borde áspero del deseo, pero podría haber sido fácilmente ira. ¿Qué te hace pensar que te lo preguntaría? Intenta algo, y te destriparé alegremente con tu propio cuchillo. Deacon sonrió y pasó de sexy a devastador. Esto va a ser divertido. Sin embargo, 4 horas de sueño irregular más tarde, ella no estaba de humor para jugar. Poniéndose su equipo antes de hundirse Deacon en el corredor, se ajustó la ballesta y apretó la mandíbula. No me gusta tener que cazar a uno de los nuestros. Silencio. Ella lo miró mientras caminaban hacia el garage y no vio nada, ninguna expresión, ninguna emoción, ninguna piedad. En ese momento él era el asesino. ¿Cuánto has tenido que matar? 5. Ella dejó escapar el aliento ante esa única palabra y abrió la puerta a la escalera. No tenía sentido que volvieran locos a la seguridad del hotel, siendo captados por las cámaras del ascensor, armados hasta los dientes. ¿Por qué tú? Tiene que ser alguien. Ella lo entendía todo sobre eso. Nunca quise ser directora del gremio. Es por eso que fuiste elegida. Tú harás lo que el director tenga que hacer. A diferencia de... Él salió primero, y ella supo que era un gesto de protección. Molesta, pero en la escala de molestias, poco. ¿Sabes lo de París? Tenía a ese director hace unos años que se dedicó a la política en su puesto. Casi consigue que maten a todos sus cazadores, tan ocupado que estaba recibiendo ovaciones del público. Sara asintió con la cabeza y se dirigió a la moto, el método de transporte elegido para esa noche. Siempre me pregunté cómo pudo haber estado pasando esto. Los cazadores eran rudos, francos, en su conjunto. La superficie resbaladiza les volvió desconfiados. Algunas personas dicen que llegaron a un acuerdo con una cabala poderosa de vampiros, que influyeron en la votación. Se rumoraba que los vampiros más antiguos tenían habilidades de control mental, y una de las aptitudes más importantes de Sara para el cargo de directora del gremio era que tenía una innumerable naturalidad para todas las habilidades vampíricas. Al igual que Ellie y el otro cazador de nacimiento, ella siempre había estado destinada al gremio. Me sorprende que todavía esté vivo. No estés tan segura. Eso no le ha visto desde que fue después del cargo.
Dándole un casco de repuesto, él observó mientras se lo ponía y después se puso el suyo. ¿Puedes oírme? Ella asintió con la cabeza, dándose cuenta de que los cascos llevaban micrófonos. ¿Dónde vamos primero? Timothy Lee. Es más bajo del que describió Rodney, pero Rod estaba traumatizado. No podemos confiar en su memoria. Estaba a punto de contestarle cuando de repente supo que ya no estaban solos en el paraje. Ya montada a horcajadas en la moto detrás de Deacon, miró hacia la puerta que había usado para salir a las escaleras y vio a un vampiro. Ella no tuvo que preguntarle a Deacon si lo que había visto. El asesino se había quedado inmóvil en el mismo instante que ella. Encontrándose con la mirada del vampiro, sintió como el vello de la nuca se le erizaba. Era uno de los antiguos. Su poder era tan potente que espesaba el aire hasta que casi no podía respirar. Como él no lo dijo nada, ella decidió permanecer en el silencio. También Deacon puso en marcha la moto y echó marcha atrás en el área. «Vigílale», dijo en el micrófono. Cuando giró la moto, ella volvió la cabeza para mantener al vampiro a la vista. El macho alto y de pelo oscuro ni siquiera parpadeó mientras ellos se conducían fuera del garage. «Juegos», murmuró ella. «Están haciéndome saber que estoy siendo observada. Prueban tu fuerza». Entiendo su punto de vista. ¿Te imaginas lo que le sucedería al mundo si alguna de las mayores oficinas tuviera un director débil? «¿París?», dijo Deacon de nuevo. Ella asintió con la cabeza, aunque él no podía verla. ¿Cuál era su nombre? ¿Jarvis? Jerbois. Así es. La debilidad de Jerbois había dado lugar a una desorganización del gremio europeo. Los vampiros se habían aprovechado de inmediato, y la mayoría había escapado, simplemente con la intención de perderle en el mundo. Pero unos pocos, varios vampiros, se dieron a la sed de sangre. Los reportajes dijeron que por las calles corría la sangre. No estaban muy equivocados. París perdió un 10% de su población en tan solo un mes. Apartándose tales términos finitos, el horror era escalofriante. ¿Por qué no actuaron los ángeles? En su Nueva York natal, Rafael dirigía la función, y por lo que Sara sabía, ningún vampiro lleno de sed de sangre había puesto un pie en la ciudad. Como eso era estadísticamente imposible, obviamente Rafael se había ocupado de los problemas en tal impecable eficiencia que nadie había oído ni un murmullo. La verdad es, la voz de Deacon se volvió fría, que Micaela decidió que los humanos necesitaban una lección de humanidad. Micaela era una de las arcángeles más notorias, de una belleza imprescindible, que gozaba de lo suficiente con la atención como para posar ante los medios de comunicación humanos en ocasiones. Creo que ella, dijo Sara, estaría encantada de empujarnos a todos una época en la que era una considerada como una diosa. Hay un montón de gente, incluso ahora, que ven a los ángeles como mensajeros de Dios. ¿Y tú? Otra especie, dijo. Tal vez son en lo que nos convertiremos en los próximos millones de años. Era una hipótesis interesante. Sara no sabía qué pensar. Los ángeles habían estado presentes desde antes de las primeras pinturas en las cuevas. Habían tantas explicaciones para su existencia como estrellas en el cielo. Y si los ángeles conocían la verdad, no la decían. Entonces, ¿por qué Timothy Lee? Él ha estado en la ciudad durante todos los asesinatos y es capaz de hacer el trabajo. Todos somos capaces. Sí, bueno, eso no importa tanto. Pero Timothy es un cazador muy dedicado. Él no lo veo como un trabajo, sino como una vocación. ¿Es un cazador de nacimiento? Después de haber sido la mejor amiga de Ellie durante tantos años, ella sabía que, para los que nacen con la capacidad de oler la pista de los vampiros, entrar en el gremio no era tanto una elección como una compulsión. No, pero adora a los cazadores de nacimiento. No es saludable, pero tampoco psicópata. Deacon asintió con la cabeza. Es por eso que él es uno de los tres. Los otros dos tienen su propia idiosincrasia, pero todos los cazadores son extraños en algún grado. ¿Has conocido a Sweeney? ¿No?
Ella le oyó atragantarse. Conocer no es la palabra correcta. Ella me disparó la primera vez que nos vimos. Suena bastante bien. Ella sonrió, pero no duró mucho. Si se trata de uno de estos tres, ¿le ejecutarás? Sí. ¿Sin policía? Estoy autorizado para ello. La ley nunca se involucra. Una pausa. Se alegran que nos vigilemos nosotros mismos. Los cazadores que se vuelven malos tienden a aumentar la cifra de muertos, como los vampiros. Él no dijo nada, pero ella sintió que estaba de acuerdo por la calma que tensa de su cuerpo. Misteriosamente tranquila, la noche parecía desalentar la conversación, y circularon en silencio hasta que Deacon se detuvo en el lateral de una oscura y silenciosa calle. Iremos a pie desde aquí. Guardando el casco junto al de él, lo siguió mientras él guiaba calle abajo hasta una reja de malla. Ella frunció el ceño. Esto parece un depósito de chatarra. ¿Lo es? Bueno, eso era realmente extraño. Los cazadores casi nunca vivían en lugares de mierda. Se les pegaba muy bien por arriesgar el cuello cazando vampiros, que fácilmente podían rompérselos. Sobre gustos no hay nada escrito. Tiene un perro del infierno. Ella creyó haberlo oído mal. ¿Has dicho perro del infierno? Visiones de ojos rojos pulsando en el efluvio de azufre le bailaron por la cabeza, y después comenzaron los tridentes a dar vueltas. Grande, negro. Probablemente te arrancará la mano si lo miras mal. Timothy le llama a la chica de Lucifer. Él cogió algo de su bolsillo, dardo tranquilizante, y lo hizo desaparecer. Si ella no lo hubiera visto, nunca se hubiera imaginado que pudiera moverse tan rápido. Se quedó con él, ambos peleando con la corriente de la cadena hasta que cayó al suelo en el silencio cazador al otro lado. No hubo ningún ladrido, nada que les alertara que se habían convertido en presa. La chica de Lucifer salió de la oscuridad, como un torbellino furioso. Sara se agachó instintivamente y el cuerpo del perro saltó sobre ella, para encontrarse con el tranquilizante claramente de acción rápida en la mano de Deacon. En lugar de dejar que el perro cayera al suelo, Deacon atrapó su musculosa masa y lo bajó suavemente hasta el suelo. ¿Te gusta?, dijo Sara incrédula. Deacon acarició el lomo palpitante del perro. ¿Por qué no iba a gustarme? Ella es letal y fuerte. Y sí tengo que ejecutar a Timothy. Echará de menos a su amo. ¿La adoptarías, no? Ella sacudió la cabeza. Pues olvídate de conseguir una cita. Él levantó la cabeza, mirándola de esa manera atenta suya. ¿No eres una fan? Tiene unos colmillos de 20 centímetros. Vale, era una pequeña exageración. Una mujer tendría que amarte muchísimo para aguantar este tipo de competencia. Ella sacudió la cabeza hacia el edificio en el otro lado de la montaña de chatarra, y Dios sabía qué más. ¿Sí? Vamos, Lucy se quedará tranquila durante un rato. ¿Lucy? Se tomaron un tiempo en encontrar un camino a través de la basura, comprobando las trampas explosivas en el proceso. Cuando por fin llegaron a la choza en ruinas de Timothy, llamaban a casa, descubrieron que el lugar estaba vacío. Un poco de forcejeo en la entrada y ya estaban dentro, para ver que no había nada parecido a un arma humeante. El hecho de que Tim no estuviera en casa no quería decir nada. Los cazadores tenían horarios irregulares normalmente. Vio cómo Deacon cogía algo del bolsillo y lo colocaba en el fondo de los zapatos que pudo encontrar. Transmisores, le dijo. La batería dura aproximadamente 2 días, así que si mata en ese tiempo y lleva un par de los que he marcado, podré rastrear sus movimientos. ¿Quién sigue de la lista? Él le contestó después de recolocar los eslabones de la cadena, mimando a Lucy de poco a poco y esperando el tiempo suficiente para asegurarse de que ella se despejaba bien del tranquilizante. El siguiente es Shaq Mayur, solitario. Hace el trabajo pero no parece tan ningún contacto con otros cazadores. Como alguien que conozco. Deacon ignoró el comentario, montó sobre la moto y arrancó. Sonriendo, ella se apretó contra el calor de su espalda. ¿Qué puso a Shah en tu radar? Se han presentado 5 denuncias contra él por la SPB.
la Sociedad Protectora de Vampiros, que había creado para detener la crueldad y el prejuicio contra los vampiros. Nunca ganaban juicios. Era muy difícil ver un vampiro como la víctima cuando había fotos de sus sangrientas matanzas, pero podrían ser un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Violencia excesiva contra un vampiro durante la recuperación. Pensó ella en eso. ¿Por qué no suenas más emocionado? Porque las 5 denuncias procedían del mismo vampiro. Su creciente excitación se desinfló. Probablemente alguno con un interés personal. Sí, pero tenemos que comprobarlo. Shah Mayur vivía en una casa mucho más común, en términos de su atractivo para los cazadores. Su apartamento ocupaba por entero el tercer piso de una casa. Sarah frunció el ceño. Corlarnos va a ser un problema. Deacon ya le había dicho que no había acceso interno, así que no podían entrar por las escaleras en la planta baja y las escalerillas de Shah utilizaba para subir y bajar estaban levantadas. Eso no quería decir que estuvieran en casa. Según el reconocimiento de Deacon, podría subir o bajar por control remoto. Shah no era el tipo confiado, pero supuestamente estaban en un vuelo a Washington desde hacía una hora. ¿Alguna idea? Deacon había levantado la vista a la pared de atrás cuando ella se volvió hacia él. ¿Puedes subir eso? Ella siguió su mirada a lo que parecía una especie de cañería de agua, una razonable importante. Sí, la petición la sorprendió. Pensé que me estabas cuidando. Probablemente estaban bajo vigilancia, le dijo a ella con voz práctica. No puedo soltarte por completo. Eso implica que sí. Le disparó una dulce sonrisa mezclada con una mordida. Debemos tener en cuenta otra cosa. Si nos están observando, entonces los ángeles y vampiros de otro nivel saben lo que nos traemos entre manos. No voy a entregarles a un cazador. La venganza angelical podría destrozar el alma de forma brutal. Deacon estudió su cara sin pestañear. Por eso tenemos que llegar a él primero. Le daremos muerte con misericordia. Dando una inclinación de cabeza, aceptó los transmisores que le dio y corrió la tubería. Ella era lo suficientemente ligera y, más importante, con bastante músculo que simplemente tuvo que izarse. Cuando llegó al alféizar de la ventana, ella se encontró en una posición fácil y ancha. Así tan cerca, era una tentación levantar la ventana y entrar, pero se tomó un tiempo revisándolo todo. Mejor así, como pudo comprobar. Shah había preparado un garrote en la apertura, a la altura exacta para cortar a alguien que entrara, pero el débil brillo adivinó que estaba cubierto con vidrio molido. Horripilante, pero la seguridad del hogar no era un crimen. Haciendo un doble comprobación de cualquier cable que pudiera estar conectado a la alarma, bajó la mirada de Acón y señaló la intención para entrar. Él asintió con la cabeza una vez y le hizo una señal. 2 minutos. Levantó la ventana. Entró con cuidado, evitando el golpe letal del garrote al flexionarse. Ella se encontró en lo que parecía ser la sala de estar. Estaba oscuro, pero no lo suficientemente oscuro para esconder al hombre sentado en silencio en el sillón. Hasta aquí el capítulo 3 del cuento El juicio de los ángeles. Gracias por escucharme.